Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias, señoras moderadoras. En esta mi segunda charla reitero el agradecimiento primero al comité organizador, a la Junta Directiva de la SODONEF y muy especialmente a mi buen amigo el doctor Guillermo Álvarez por permitir a los nefrólogos españoles estar aquí acompañándoles en esta deliciosa tierra al lado del Caribe. Bien, mientras me ponen o me intentan poner mi charla, ahí está. Bueno, pues les diré que ayer el doctor Cabrera lanzaba una pregunta muy interesante. Realmente, ¿cómo se maneja al paciente diabético cuando está en estadios avanzados de enfermedad renal crónica sin haber llegado aún al estadio 5? Y realmente ser el paciente diabético es un paciente muy complejo. Si recordamos lo que es la diabetes es una enfermedad muy importante que castiga severamente el organismo del que la padece. Y tan importante es que cuando uno hace una entrada en este complejo de lo que son los trials, los ensayos clínicos y estudios que están en este momento en marcha, y uno va viendo lo que pasa a lo largo del tiempo. Fíjense ustedes, yo hice esta entrada 2 días antes de coger el avión para venir aquí a acompañarles. Y el incremento en el número de trials, de ensayos clínicos, es impresionante en el tema de la diabetes, tanto si se refiere a lo que es diabetes como diabetes acompañada de enfermedad cardiovascular, acompañada de enfermedad renal o acompañada de accidente vascular cerebral, o el número de ensayos clínicos que en este momento están manejando fármacos, drogas, nada más, fíjense lo de abajo, antiinflamatorias. Es decir, que realmente el número de ensayos clínicos en marcha en este momento por la diabetes es muy importante y la industria farmacéutica está detrás. Eso de alguna manera refleja la importancia que tiene la diabetes para nosotros. Cuando nosotros contemplamos las cifras del registro español de enfermedad renal crónica estadio 5, hacemos un registro cada año, les muestro los datos del 2011. La semana que viene en Bilbao, en nuestro congreso anual, tendremos listos los datos del 2012. Pues bien, en el 2011 lo que veíamos era que el 25% de nuestros pacientes que empiezan tratamiento sustitutivo renal por estadio 5 son diabéticos. De tal manera que eso traduce efectivamente la gran importancia que tiene la diabetes como enfermedad que ocasiona muchas comorbilidades y, lo que es peor, ocasiona mortalidad. Bueno, ustedes conocen muy bien, solamente un pequeño recuerdo, nada más una diapositiva, para recordar lo que es el complejo mecanismo de la nefropatía diabética, de lo que yo habitualmente llamo afectación renal en el diabético. Porque lo de nefropatía diabética es un concepto que saben ustedes que está en evolución y que se han cambiado de alguna manera los esquemas en los últimos años. Pues bien, el complejo es enorme, de tal manera que hay toda una serie de factores que realmente están influyendo en que el riñón, que es un pelotón de grandes vasos, pequeños grandes vasos, que el riñón se lesione. Por lo tanto, hay toda una serie de productos intermedios, de citoquinas, de moléculas relacionadas con inflamación, la hipertensión, la dislipemia, etcétera, etcétera, que inducen daño renal en el diabético. Inducen daño renal por mecanismos muy diferentes, pero esos mecanismos lo que van a hacer al fin y al cabo es producir micro y macroangiopatía, de tal manera que viene a través de los productos avanzados de glicación, a través de mecanismos de oxidación, como nos decía el doctor Julián Segura hace unos minutos. Se produce activación de toda una serie de dianas moleculares, por ejemplo, una de las dianas importantes es la proteinquinasa C, a través de sus diversas formas, y todo eso lo que va a provocar son lesiones severas de micro y de macroangiopatía en nuestros pacientes. Así es que realmente, como nos decía hace un momentito el doctor Luño, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no olvidemos la aldosterona en el diabético, es un tema fundamental. Es un tema que ha preocupado a los nefrólogos, a los internistas, a los médicos que manejamos al diabético y a los investigadores a lo largo de muchos años. De tal manera que bloquear este sistema, como nos decía el doctor Luño hace un momentito, ha sido vital para intentar frenar la progresión de la lesión renal en el diabético. Y hay muchísimos estudios en la literatura, estos que yo les pongo aquí y otros muchos más, para demostrar que en cualquier fase de la afectación renal del diabético es importante frenar ese sistema. Yo soy un obseso de lo que es el diagnóstico precoz y, de alguna manera, el manejo multidisciplinar y multifactorial del paciente diabético. Si al paciente diabético lo cogemos aquí, en esta situación, prácticamente no podremos hacer nada para frenar la evolución de sus lesiones. Si lo tomamos aquí e intervenimos aquí, seguramente podremos hacer mucho más en beneficio del mismo.
Bueno, hay muchísimos estudios que demuestran que hay cosas que son eficaces en el paciente y que se pueden hacer. Por ejemplo, este es un estudio, esto es la reunión que se hace cada año del Grupo Europeo de Nefropatía Diabética desde hace prácticamente 2 años. Y aquí en este interesantísimo estudio de Lamberts se hacía de alguna manera una recopilación post-hoc de lo que había significado el estudio IRMA-2. Ustedes recuerdan que IRMA-2 era un estudio de microalbuminuria en pacientes diabéticos tipo 2 y haciendo una recopilación de lo que había significado el tratamiento con irbesartán en el brazo de irbesartán, lo que se veía es que en algunos pacientes funcionaban de forma independiente la evolución de la presión arterial y la evolución de la microalbuminuria o de la proteinuria, de tal manera que se sugería que en un porcentaje determinado de pacientes probablemente son dianas diferentes la presión arterial y fundamentalmente la presión arterial sistólica y lo que es el objetivo de disminuir la microalbuminuria y disminuir la proteinuria. Viene a continuación un estudio interesantísimo de Rudy Villus. Rudy Villus es un nefrólogo de Newcastle que, entre otras muchas cosas, estudia de una forma importante la hipertensión y la diabetes. Y Rudy Villus en este estudio demuestra, con un número muy importante de pacientes, más de 2.300, que probablemente microalbuminuria, proteinuria y presión arterial son también quizás dianas diferentes, de tal manera que en este grupo de pacientes tratados con dosis hasta 32 miligramos de un excelente ARA2 como es carbesartán, demuestra que hay una asociación positiva, por un lado, entre la microalbuminuria y el control de la glucemia, y por otro lado, la evolución relacionada con microalbuminuria y retinopatía. Curiosamente, en este estudio de Rudy Villus, fíjense que es un número importante de diabéticos tipo 2, hay una asociación negativa con la evolución de la presión arterial sistólica. Es decir, que hay muchas cosas que realmente son interesantes en el manejo del paciente diabético en relación con sus dianas de tratamiento. Bueno, saben ustedes que al inicio de los años 2000 apareció un nuevo grupo terapéutico que eran los inhibidores directos de la renina. Y los inhibidores directos de la renina, pues realmente, bueno, mejoraban una serie de cosas, como por ejemplo mejorar la resistencia a la insulina en ratas diabéticas. Este era un tema interesante. A través de ese punto importante de un nuevo fármaco, pues ustedes saben que hubo un estudio muy interesante, el estudio AVOID con alisquiren, que en pacientes diabéticos tipo 2, tratados de base con un IECA o con un ARA2, es decir, el tratamiento para inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el estudio AVOID con alisquiren demostró por primera vez que efectivamente había una reducción extra en la proteinuria de esos pacientes, especialmente en las primeras semanas de tratamiento, que se mantenía a lo largo del tiempo cuando se comparaba con los enfermos que solamente estaban tratados con la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, en ese momento, AVOID fue un estudio positivo que demostró que efectivamente había un efecto antiproteinúrico. En un análisis post-hoc, Persson también tomó una serie de los diabéticos de ese estudio y vino a demostrar que el efecto de antiproteinúrico del alisquiren, del inhibidor directo de la renina, de alguna manera era muy consistente a través de todos los grupos en función de los datos de la glicemia basal. Por lo tanto, siempre se ha dicho que en el diabético controlar la presión arterial es importante y controlar la proteinuria también es una diana muy importante. Así que ya tenemos 2 dianas y el efecto antiproteinúrico de alisquiren se demostraba de una forma importante a lo largo de la evolución de esos diabéticos, y los que se beneficiaban más en el efecto antiproteinúrico eran los que tenían una hemoglobina glicada peor en el momento del inicio del estudio. Bien, ustedes saben que después del trial, del ensayo clínico AVOID, vino un trial posterior donde se realizaba un poco más el rizo. Era el estudio importante de riesgo vascular en estos pacientes. Y lo que demostró el Altitude fue un estudio negativo, en el sentido de que lo que se vio en Altitude se intentó hacer lo mismo. Pacientes diabéticos tipo 2 tratados de base con un IECA o un ARA2, suficientemente tratados, pero que además tuvieran como mínimo otro factor de riesgo cardiovascular añadido, además de microalbuminuria y o insuficiencia renal, y además de la hipertensión, que hubieran tenido algún otro endpoint previo cardiovascular. Bueno, ustedes saben muy bien que donde AVOID había sido un estudio positivo, Altitude fue un estudio negativo, de tal manera que realmente los pacientes manejados en este estudio era un estudio de riesgo, puesto que eran pacientes de alto riesgo vascular. Lo que demostró realmente Altitude es un estudio negativo, porque en estos pacientes, los que estaban tratados con el IECA o ARA2 más el inhibidor directo de renina, en ellos se vio que había efectos deletéreos, fundamentalmente mayor producción de accidente vascular cerebral. Incluso estos pacientes presentaban más problemas en cuanto al control de la presión arterial
mayor porcentaje de hipotensiones arteriales y peor manejo del potasio, hipercaliemia. Por lo tanto, el estudio Altitude fue un estudio negativo donde probablemente se estiró lo que en castellano solemos llamar un poco más el brazo que la manga, de tal manera que se vino a decir que el doble bloqueo en estos pacientes con un inhibidor directo de la renina era peligroso en pacientes de alto riesgo. Bien, el doctor Luño ha hecho referencia a este estudio, al estudio Vital, por tanto yo lo voy a pasar un poco más rápido. Este era un estudio posterior al estudio Avoid, en el que efectivamente se demostró que dosis variables de paricalcitol añadidas a IECA-ORA2 en el control de la proteinuria del enfermo diabético eran eficientes desde el punto de vista de bajar la proteinuria aún más. Ha habido un interesante estudio español, el estudio PALIFE, que ha sido promovido por el doctor Ejido en la Fundación Jiménez Díaz, y en relación con lo que nos explicaba el doctor Luño de los niveles de 25-hidroxivitamina D. El estudio PALIFE intentaba demostrar en diabéticos y no diabéticos que efectivamente tratar previamente, reponer los depósitos de vitamina D podía tener un efecto importante sobre la proteinuria. Desgraciadamente, este estudio ha habido que suspenderlo por problemas en el reclutamiento de pacientes, así que de momento nos vamos a quedar sin saber qué es lo que hubiera podido demostrar. Sin embargo, el doctor Luño ya nos ha demostrado en el trabajo que va a salir ahora, como nos acaba de decir, que en el estudio previo, en el PRONEDI, sí que se demuestra que reponer los niveles de 25-hidroxi puede ser beneficioso y en el caso concreto del paciente diabético. Bien. Hasta aquí hemos hecho un repaso de lo que han sido estrategias relativamente recientes. Les traigo una diapositiva farragosa, que ustedes dirán, este hombre que nos trae aquí, si esto no se puede leer. Bueno, simplemente es para que se fijen en que la diabetes y la afectación renal en el diabético significa un intento importante desde el punto de vista de fármacos que se están manejando para intentar frenar, mejorar el control de la diabetes y mejorar la progresión de lesiones y entre ellas las lesiones renales. Fíjense ustedes, aquí hay 28 grupos diferentes señalados en amarillo de fármacos diferentes. Y dentro de esos 28 grupos, aquí hay 46 fármacos diferentes, 46 drogas diferentes que se están utilizando en este momento en trials, en ensayos clínicos controlados, para intentar frenar la progresión de las lesiones vasculares del paciente diabético. Bueno, hay toda una serie de estrategias nuevas que pasan por bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por bloqueo de otros sistemas implicados en la lesión renal y en la lesión vascular del diabético. Y evidentemente los hay desde el punto de vista a nivel clínico u otros que están todavía en fases preclínicas, pero hay muchísimas sustancias a las cuales vamos a hacer referencia de una forma rápida, como yo les ponía en esa diapositiva tan farragosa de tantos fármacos que se están de alguna manera llevando a estudios clínicos y a estudios preclínicos. Bien, ustedes saben que cuando se maneja el paciente diabético con nefropatía, con afectación renal, pues hay toda una serie de fármacos, hay grupos farmacológicos muy importantes que nos dicen que probablemente podamos hacer muchas cosas, para frenar la progresión de esas lesiones. Vamos a repasar algunos de ellos en las próximas diapositivas. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio también de hace 2 años en el cual se valoraba lo que podía ser reducir la expresión de angiopoetina 1 y 2 en el glomérulo y en el túbulo. Este era un trabajo experimental en ratas donde se implicaba al receptor de tirosinquinasa y el bloqueo de ese receptor, cómo de alguna manera podía influir en cambiar el balance entre angiopoetina 1 y angiopoetina 2, mejorando en la rata la microalbuminuria. Ahí tenemos una primera diana interesante. Hace algunos años, no muchos, esto es un JSON de hace muy poquito, aparecía un tratamiento que realmente podía ser interesante y era cómo frenar los productos avanzados de glicación, lo tienen ahí arriba a la izquierda, a través de algunas sustancias como por ejemplo piridoxamina. Bueno, piridoxamina demostraba que a dosis variables realmente se podía de alguna manera probablemente influir sobre el filtrado glomerular y quizás sobre la microalbuminuria. El problema es que había muchos efectos secundarios, pero en los pacientes que partían de cuartiles más bajos de creatinina y por tanto con menor afectación del filtrado glomerular, se demostraba que sí que podía haber un efecto de frenación con piridoxamina de la lesión renal a pesar de los efectos adversos. Ahora a ver, me parece que se me ha saltado una. Bien, a nivel experimental también se han producido otros fármacos para intentar frenar mecanismos implicados como por ejemplo la oxidación, pues efectos antioxidantes o antioxidativos de algunas sustancias experimentales como por ejemplo en este caso alagebrium, disminuyendo la oxidación y al disminuir la oxidación estos mecanismos pueden producir también una disminución de la proteinuria. Hace algunos años también se puso en marcha una serie de productos que intentaban frenar la producción de glucosaminoglicanos
y esta producción de glucosaminoglicanos intentaban frenar la lesión de la membrana realmente vascular, de la membrana de los vasos, del endotelio de los vasos. Bueno, este es un estudio interesante con sulodexide. Sulodexide, ustedes saben que tenía un efecto realmente interesante para frenar la inflamación a nivel de la pared vascular, y hubo dos estudios con sulodexide, el estudio micro y el estudio macro. Ninguno de los dos fueron capaces de demostrar que hubiera, a pesar de los estudios previos que ya se habían hecho, no fueron capaces de demostrar que realmente hubiera una frenación en la microalbuminuria o en la proteinuria cuando se trataba con sulodexide, ni en los pacientes microalbuminúricos, diabéticos tipo 2, ni en los proteinúricos o macroalbuminúricos. Por tanto, ahí tuvimos otro ensayo negativo en este sentido. Bien, en un paso siguiente aparecieron lo que ya había aparecido para el manejo de la hipertensión arterial, que era frenar el antagonista de la endotelina. Por tanto, los inhibidores de la endotelina podían tener realmente una expresión importante en la manera de manejar al paciente diabético. Así que existió algunos estudios y un ensayo clínico interesante con el objetivo de frenar la proteinuria, bloquear realmente la endotelina, y con esta sustancia, con atrasentan. Este era un número inferior de pacientes, 89 pacientes diabéticos tipo 2, con filtrados glomerulares realmente por encima de 10 mililitros minuto y con proteinuria o microalbuminuria. El estudio era interesante. Lo que pasó es que hubo que suspenderlo porque con dosis progresivas, cuando se incrementaban las dosis de atrasentan, lo que ocurría es que los efectos adversos eran mayores, fundamentalmente retención de agua y sodio y fundamentalmente insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. Eso es uno de los problemas inherentes a los antagonistas de la endotelina. Un siguiente paso ha sido, de alguna manera, frenar los factores de crecimiento, frenar esos factores de crecimiento, el TGF-beta y, por tanto, la fibrosis, con sustancias diversas que pueden implicar al Connective Tissue Growth Factor a diversos niveles, o, por ejemplo, el frenar la grelina. Y, por lo tanto, a este nivel pues ha habido sustancias como, por ejemplo, el BMP7, el factor morfogénico 7 del hueso, que probablemente serían interesantes para frenar la progresión de la lesión renal del diabético. Otras sustancias importantes para frenar el TGF-beta y la fibrosis, tranilast. Ese es un estudio relativamente reciente, de hace 7 años, con un número pequeño de pacientes en el cual, realmente tratando pacientes, no ratas, pacientes, se observaba una disminución importante de la proteinuria. Y a nivel experimental hay algunos trabajos que demuestran que pirfenidona, por ejemplo, en este caso, previene la fibrosis porque frena la producción de las diferentes fracciones del colágeno y probablemente va a frenar la progresión de la lesión renal, en este caso era la rata, a través de la frenación de TGF-beta. Ha habido más cosas posteriormente, y hace 2 años, también en la reunión europea del Grupo Europeo de Nefropatía Diabética, pues se habló del papel de los microRNAs del ribonucleico como intento de control de la regulación de la expresión de colágeno. La expresión de colágeno, esto era un trabajo experimental en ratas, y con una sustancia, volvemos aquí a una sustancia que tiene algo que ver, fasudil, inhibe las quinasas Rho, y por tanto hay varios mecanismos implicados, disminución del TGF-beta, disminución de fibrosis y efectos antioxidantes. Pues bien, esta sustancia a nivel experimental también demostraba que había un efecto fibrogénico a través de regular la expresión de la transición epitelio-mesénquima en la rata, y por tanto eso probablemente podría ser aplicable al humano. Bueno, desde hace algunos años se conoce lo que significa este receptor, el receptor NRF2, y la frenación de las vías intracelulares, de las dianas intracelulares de lesión. Cuando se intenta modular, regular el NRF2 y se le intenta de alguna manera estimular, ese receptor es la expresión de una serie de genes, de más de 200 genes, que de alguna manera están ligados con la producción de radicales libres de oxígeno y con efectos antiinflamatorios. Y hay muchas sustancias. Bueno, ustedes saben que este receptor es un transcriptor, es un factor de transcripción que está implicado de alguna manera en enfermedades autoinmunes y en muerte prematura celular. Pues bien, hace unos años ustedes saben que surgió esta sustancia, bardoxolona, metilbardoxolona, que parecía que podía ser una sustancia muy prometedora desde el punto de vista de frenar mecanismos de oxidación, producir mecanismos antiinflamatorios y a través de estos mecanismos frenar la fibrosis renal y por tanto la progresión de la lesión renal. Y entonces hay una serie de vías que frenan este receptor y estimulan la NRF2 de tal manera que había un estudio muy interesante, el estudio BIM, que fue publicado en New England, creo que fue en noviembre de 2011, que demostró que con dosis progresivas de bardoxolona se lograba frenar de alguna manera la caída del filtrado glomerular, la progresión, y se lograba frenar de alguna manera la progresión de la lesión renal. A partir de ahí se ideó este estudio
un estudio muy interesante en el cual, con dosis progresivas también de metilbardoxolona a pacientes diabéticos tipo 2 que ya tenían afectación renal muy importante, pacientes en estadio 4 de enfermedad renal crónica, se miró a ver si realmente con 2.000 pacientes en cada brazo se podía demostrar que bardoxolona fuera capaz de frenar oxidación y producir mecanismos antiinflamatorios. Ustedes saben muy bien que al cabo de unos meses nosotros estábamos implicados en ese estudio y en España hubo muchos investigadores, era uno de los países que puso más pacientes en el estudio de bardoxolona. Por desgracia, hubo que suspender el estudio porque se demostró, el Steering Committee demostró que había más muertes en el brazo de bardoxolona que en el brazo control. Bueno, hay muchos más mecanismos, no les voy a cansar. Hay una serie de vías que intentan frenar, por ejemplo, esta vía que es buscar las vías intracelulares, frenando estos receptores, el JAK, aquel receptor que tiene las dos caras, la positiva y la negativa, con una serie de proteínas, las proteínas SOX, las proteínas Small Outer Capsid Proteins, que de alguna manera intentan frenar esos mismos mecanismos de producción de fibrosis, y este es un estudio interesantísimo del grupo de Jiménez Díaz en Madrid, del grupo de Gido y Alberto Ortiz, que ha demostrado en terapia experimental, en animal experimental, que efectivamente cuando se inducen estas proteínas SOX se frena de alguna manera la progresión de la fibrosis, se frena el TGF-beta a través de la disminución del colágeno tipo 3 y colágeno tipo 4. Ha habido más cosas para el manejo del paciente diabético. Ustedes saben muy bien que IECA interviene frenando la ECA1, pero que hay una vía que es la ECA2 que va a generar otro tipo de angiotensina 7. Pues bien, el tratamiento recombinante con el AC2, el inhibidor del conversor de enzima 2, es otra manera de frenar la progresión de la nefropatía diabética y, por tanto, se están haciendo intentos de realmente tratar ya en ensayos clínicos controlados a pacientes con ECA2 recombinante. Bueno, el problema que nos preocupa mucho a los nefrólogos es el manejo del paciente diabético cuando tiene ya signos de deterioro del filtrado glomerular. Así que tenemos una serie de sustancias, además de la insulina, para intentar controlar adecuadamente a ese paciente y que a través de ese control adecuado con muchísimas sustancias podamos regular la glicemia, que es uno de los factores que intervienen en la progresión de la lesión vascular y de la lesión renal del diabético. Ustedes saben muy bien que las insulinas son el tratamiento que mejor va a regular el metabolismo hidrocarbonado de nuestros pacientes diabéticos cuando ya tienen insuficiencia renal. Y evidentemente hay insulinas de muy efecto diverso, rápidas, semi o más lentas, que se han intentado introducir en la clínica para el buen manejo del paciente diabético, que, como ustedes saben muy bien, va manejando cada vez peor la insulina que le queda, y en ese manejo el problema de la hipoglicemia es un problema muy importante. ¿Dónde está uno de los problemas del control diario que nos vemos los nefrólogos y otros médicos que manejan al paciente diabético? El problema está en que cuando manejamos inadecuadamente al paciente diabético que ya tiene un descenso del filtrado glomerular, podemos cometer muchos errores de iatrogenia. Y ustedes como nefrólogos saben que los nefrólogos somos los que vemos la iatrogenia que provocan los otros, pero también la que provocamos los propios nefrólogos. Así es que cuando manejamos los agentes hipoglucemiantes orales, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos dando a nuestros pacientes para no provocar hipoglucemias y para no provocar deterioro de la función renal. Así que de los muchísimos grupos de hipoglucemiantes orales, de agentes hipoglucemiantes orales, hay algunos que se pueden utilizar hasta estadio 3 y otros que no se deben de utilizar en estadio 4 y en estadio 5. En esta diapositiva intento resumirles un poquito lo que en este momento se dice y ahora vamos a hablar un poco más de ello. Ustedes saben muy bien que ha habido una serie de discrepancias y, por ejemplo, metformina, que es el hipoglucemiante oral que se utiliza en todas las guías de manejo de pacientes diabéticos como fármaco de primera elección, pues bueno, metformina han surgido una serie de problemas. Yo no sé lo que tienen ustedes en la ficha técnica de metformina aquí en República Dominicana, pero en España la ficha técnica dice que no se debe de utilizar por debajo de 60 mililitros minuto, es decir, en pacientes que tengan insuficiencia renal. Sin embargo, nadie hace caso de eso y, por lo tanto, hay muchísimos pacientes diabéticos tipo 2 que están tratados con metformina, aunque tengan filtrados de 58, de 45 o de menos. Pues bien, este trabajo salió hace relativamente poco tiempo, es un trabajo de año y medio, en el cual este grupo nos decía que era aconsejable
que en el estadio 3B, es decir, por debajo de 45 mililitros minuto, se disminuyera a la mitad la dosis de metformina y se controlara muy bien a esos pacientes, y que se suspendiera cuando el paciente entra en estadio 4, es decir, por debajo de 30 mililitros minuto. Este trabajo ha sido un trabajo interesante que ha realmente venido a demostrar que se debe de afinar mucho en el manejo de los hipoglucemiantes orales, en el manejo del control del paciente diabético. Y ustedes saben que apareció hace unos pocos años un grupo farmacológico nuevo, que son los inhibidores de DPP4, y esos inhibidores de DPP4, algunos de ellos se pueden manejar hasta el estadio final, estadio 5, bajando la dosis. Pero hace muy poco tiempo, un par de años, en Europa aparece linagliptina. Linagliptina es prácticamente el último de la serie, en el cual se demuestra que este inhibidor de DPP4 no se elimina prácticamente más que una cantidad muy pequeña, un 7%, por metabolismo renal. Todo es prácticamente metabolismo hepático, con lo cual linagliptina se puede utilizar en pacientes diabéticos incluso hasta estadio 5 de enfermedad renal crónica. Así es que aparece este ensayo clínico, un ensayo muy interesante, publicado en Diabetes Care hace muy poco tiempo, en el cual con 200 y pico pacientes demuestran que efectivamente linagliptina es un fármaco seguro que se puede utilizar hasta estadio 5 en estos pacientes por la razón que les he explicado. Los efectos adversos eran incluso menores en el grupo de linagliptina que en el grupo control, y por lo tanto linagliptina puede utilizarse con filtrados glomerulares por debajo de 30 mililitros minuto e incluso por debajo de 15. Con esto aparece un nuevo estudio con linagliptina, que es el estudio Marlina, que se está realizando en este momento en Europa, con pacientes también en Estados Unidos, y en Marlina se introducen diabéticos tipo 2, tratados de base con IECA o ARA2, viendo no ya el manejo de lo que pasa con la función renal, sino como objetivo primario, como endpoint primario, viendo qué pasa con la microalbuminuria y con la proteinuria de estos pacientes. Supongo que de aquí a poco tiempo tendremos resultados de ese estudio. Un paso más allá, y son otras vías de señalización que se activan con el metabolismo de la glucosa intracelular. Ustedes conocen muy bien lo que significan los transportadores renales de la glucosa y lo que significan dentro del funcionamiento renal en el control de la diabetes. Y ustedes como nefrólogos conocen muy bien que el riñón está implicado en el metabolismo de la glucosa y que la glucosa va a pasar a través del glomérulo al túbulo contorneado proximal y va a haber una reabsorción determinada a nivel de contorneado proximal y un poco menos de distal de la glucosa que se filtra por el glomérulo. De tal manera que los transportadores renales de glucosa dependen de sodio, dependen de energía, y hay una serie de ellos, hay por lo menos 13 o 14, de los cuales estos dos, el GLUT1 y el GLUT2, están implicados porque tienen de alguna manera una secreción renal y absorción renal e intestinal. Entonces, si se logra frenar la absorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal y un poco menos en el distal, probablemente se va a poder arreglar algo del metabolismo glicémico del diabético. Y con este motivo aparecen nuevos estudios en la literatura. Aquí tenemos una primera sustancia de un nuevo grupo de estos transportadores inhibidores del transporte renal de glucosa. Este es un estudio con canagliflozina. Nosotros pudimos poner pacientes en el estudio diabéticos tipo 2, proteinúricos con insuficiencia renal hasta 30 mililitros minuto de filtrado glomerular. Este es el estudio DIA, con dosis variables de 10 y de 25 miligramos diarios de canagliflozina, y otro estudio con dapagliflozina. Este es el estudio Cascade de Boehringer Ingelheim, en el cual lo mismo, unos 600 pacientes en total, diabéticos tipo 2, con insuficiencia renal hasta filtrados glomerulares de 30 mililitros minutos, tratados con este inhibidor, con la dapagliflozina. Los resultados aún están pendientes. Dentro de poco vamos a tener probablemente ya los primeros resultados del ensayo clínico del primero, del de canagliflozina. Un paso más, y este es un estudio muy interesante, es un paso interesantísimo. Bueno, hay toda una serie de quimioquinas que están realmente implicadas en la lesión, en dianas vasculares y en lesiones renales. Y aquí tienen ustedes en esta abigarrada diapositiva toda una serie de quimioquinas, los receptores que se llaman el CCR2 y el CCR5, que están implicados en la producción de lesión vascular y de lesión renal. De tal manera que frenar estos receptores de quimioquinas está ligado a frenación probablemente de lesiones vasculares y, lo que es muy interesante, de lesiones renales. De tal manera que ya en la rata y en un paso posterior, en estudios en fase 2 en el hombre, en el humano, se ha demostrado que frenar estos receptores de quimioquinas va a tener un efecto beneficioso frenando lo que yo les decía antes, producción de fibrosis glomerular y tubular, por tanto lesión renal, y mejoría de los datos realmente relacionados con la progresión de la enfermedad renal. Así es que frenar, antagonizar estos receptores de quimioquinas, el CCR2 y el CCR5, probablemente va a tener efectos beneficiosos en la frenación de esa fibrosis
renal y, por lo tanto, probablemente como efecto secundario en la disminución de la proteinuria. Y hay ya varios ensayos clínicos en este momento. Les traigo aquí uno de Pfizer, en el cual nosotros estamos implicados, tratamiento con antagonista del receptor de quimioquina 2 y del receptor de quimioquina 5 en pacientes diabéticos con proteinuria y con insuficiencia renal, también está filtrados glomerulares de 30. Esta diapositiva no se la pueden leer, pero simplemente es para que vean que en este ensayo vamos a medir toda una serie de factores y evidentemente se va a medir fibrosis, se va a medir TGF-beta para ver qué es lo que pasa con la progresión de la lesión renal. Un paso más, un tema muy interesante, lo que son los receptores nucleares ligados al efecto PEPAR, es decir, a los efectos de los receptores controlados por activación de los perixosomas. Bueno, aquí hay toda una familia nueva, que parecía que era una familia muy prometedora y que tiene efectos importantes sobre la activación de la estimulación de esos PEPAR alfa y de los PEPAR gamma. Son la familia de los glitazares, los glitazar. Ha habido 2 ensayos clínicos con aleglitazar. Aquí les traigo un poco la estructura. Tiene una estructura parecida a las tiazolidendionas y una estructura curiosamente relacionada, algo parecida a lo que son los fibratos, con lo cual estos receptores van a tener efectos no solamente sobre el control del metabolismo glucémico, sino también sobre el control del metabolismo lipídico. Y dentro de las activaciones de receptores alfa, beta o gamma, pues concretamente aleglitazar estimula los receptores alfa y beta pancreáticos, con lo cual va a conservar una parte de los islotes de Langerhans, así que es un efecto beneficioso. Por tanto, el aleglitazar tiene un efecto directo sobre célula beta pancreática, estimulando la secreción de insulina. Bien, tiene una serie de efectos antiinflamatorios, mejora el control lipídico en el animal experimental, ya se ha visto, y también en el humano, y por lo tanto parecía que aleglitazar podía ser una sustancia maravillosa para intentar frenar metabolismo de glucosa correctamente y progresión de la lesión renal. 2 ensayos, simplemente para que ustedes lo sepan, que han demostrado que efectivamente hay unos efectos beneficiosos, pero, se lo pongo aquí subrayado aquí abajo, había unos efectos parecidos a lo que pasa cuando se intenta frenar con el antagonista del receptor de endotelina, retención de agua y sodio, producción de insuficiencia cardíaca. El primero era un estudio en pacientes diabéticos no renales y el segundo es un estudio en pacientes con insuficiencia renal. Bueno, desgraciadamente, hace poco tiempo se han suspendido por parte de Roche todos los ensayos clínicos con aleglitazar porque se ha demostrado que probablemente hay una serie de efectos deleterios sobre el árbol cardiovascular. Así que lo que era una línea importante, lo mismo que nos ha pasado con los inhibidores directos de renina, de momento está suspendida. Yo me imagino que estos estudios negativos, el de bardoxolona, el de los inhibidores directos de renina, el de los glitazares, la industria ha invertido mucho dinero, por lo tanto seguirán dándole vueltas para que de alguna manera se eliminen o se minimicen los efectos adversos y puedan ser sustancias que a medio y largo plazo pueden utilizarse en beneficio del control del paciente diabético. Y no les quiero cansar más. Mi obsesión con la diabetes es que es una enfermedad multifactorial, multidisciplinar, que la tenemos que manejar desde el punto de vista de muchos factores, muchísimos factores que ustedes conocen perfectamente, que al final van a incidir todos en la producción de mayor aterosclerosis y arteriosclerosis en nuestros pacientes, como nos decía el doctor Julián Segura, y que por lo tanto todavía nos queda mucho por hacer para el buen control de la glucemia en el paciente diabético, de la presión arterial, de la proteinuria, porque lo que intentamos al final es reducir la progresión de la lesión renal. Intentamos frenar la fibrosis, intentamos frenar la inflamación, intentamos frenar la oxidación, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es captar precozmente al paciente diabético, diagnosticarlo que es diabético y a partir de ahí vigilar muy mucho su función renal. Y nada más, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.